Bien. Entonces, fíjense que si nosotros llevamos el omega 2 al primer miembro, vamos a tener la relación omega 4 sobre omega 2 de un lado, en el primer miembro, y en el segundo miembro, los radios correspondientes. Pero fíjense que tengo la relación de la velocidad angular de salida, del eslabón de salida, balancín, respecto de la velocidad del eslabón de entrada, manivela. Y es inversamente proporcional a los radios correspondientes a cada velocidad. Porque arriba tengo R de la distancia entre 2, 4 y 1, 2, que es la correspondiente a omega 2, y la distancia entre 2, 4 y 1, 4, que es la correspondiente a omega 4. Fíjense que la relación entre las velocidades angulares y los radios es inversa. Esto se llama relación de transmisión. Relación de transmisión en el caso de un sistema de eslabonamiento, o sea, un mecanismo cuya configuración es la de que entre el eslabón de entrada y de salida existe un eslabón intermedio, que es el eslabón acoplador, que transmite el movimiento desde el eslabón de entrada al de salida. Ya vamos a ver que esta ecuación es idéntica, pero por supuesto va a haber alguna variación. Para el caso de otros mecanismos, que son los mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies, es decir, cuando el eslabón 2 actúa directamente sobre el 4 sin que exista el eslabón 3. Bueno, quiero que les quede eso para más adelante. Bien, con el mecanismo de manivela biela corredera va a pasar exactamente lo mismo. O sea, no voy a, ya lo expliqué lo más pausadamente posible. Acá voy a ir más rápido, directamente. Entonces, hemos encontrado, tenemos un sistema de manivela biela corredera, conozco las longitudes de las barras, conozco los ángulos para la posición en la que voy a estudiar, el ángulo de entrada, la velocidad angular de entrada. ¿Qué tengo que determinar? La velocidad angular de la barra 3, las velocidades de la corredera, que es encontrar la velocidad de la junta 3-4 en relación con el bastidor, y la velocidad de la junta A. O sea, algo parecido a lo del cuadrilátero articulado. Entonces vamos a aplicar lo mismo que hemos hecho anteriormente. Aplicamos el concepto del método del centro instantáneo, es decir, en este punto se va a establecer una igualdad que va a ser una ecuación que va a decir que la velocidad del punto A o del centro instantáneo de 2,3 como perteneciente a 2 tiene que ser la misma que la velocidad del mismo punto como perteneciente a 3. Eso lo hemos escrito acá, es exactamente lo mismo. La velocidad del punto A como perteneciente a 2 va a ser omega 2 por la distancia correspondiente, y entre el punto 2,3 y 1,2, como lo hemos visto, y la velocidad del punto A, pero como perteneciente a este eslabón, va a ser el omega de la barra por la distancia entre este punto y el centro de rotación del eslabón 3, que es el mismo punto que para el cuadrilátero articulado, como lo hemos hecho. Bien, entonces igualamos esas dos ecuaciones y de ahí despejamos omega 3. Lo mismo va a pasar con para determinar la velocidad de la corredera, que la vamos a poder encontrar, o sea, del punto B, de la misma manera que lo hicimos antes. La velocidad de este punto, como perteneciente al eslabón 3, tiene que ser igual a la velocidad de este punto, como perteneciente al eslabón 4. O sea, acá tenemos expresada la velocidad del eslabón 3
del punto B como perteneciente al eslabón 3, y esta es la velocidad del mismo punto como perteneciente al eslabón 4. ¿Sí? De esta igualdad, directamente vamos a, no haría falta en este caso hacer ninguna, porque directamente nosotros sabemos que el punto el punto B es un punto que pertenece tanto al eslabón 3 como al eslabón 4, pero a su vez es la junta 3-4. Por lo tanto, al determinar la velocidad de este punto, sabemos la velocidad de traslación de la corredera y que va a surgir de aplicar omega 3, que lo acabamos de calcular anteriormente, por la distancia correspondiente, que es la distancia entre el punto B y su centro de rotación. En el caso de omega 4, va a ser una velocidad, va a ser un valor de velocidad, que es el mismo valor, el que he determinado al multiplicar omega 3, por esta distancia, ese es el valor que tiene este centro instantáneo 3-4. Pero ¿qué pasa con la corredera? Y que la corredera es equivalente a un ¿qué? A un balancín infinitamente largo. Entonces, la distancia correspondiente es infinito. Entonces, cuando yo despejo omega 4 y divido un número que es finito, que es la velocidad de ese punto, en un valor que es infinitamente largo, me da 0, lo cual significa que la velocidad angular de ese eslabón vale 0, como no puede ser de otra manera. Básicamente. Bueno, perfecto. Eso para el caso de la aplicación de centros instantáneos a la resolución de los problemas de cuadrilátero articulado y manivela vela corredera, cuando la corredera es aterrizada, es decir, que la corredera se mueve respecto del bastidor. Hay posibilidad también de la aplicación para el caso de cuando la corredera no es aterrizada, sino que es flotante. Pero ese tema no lo hemos, de cualquier manera está en el libro y lo pueden ver. Vamos a continuar con el tema de velocidades. Para el caso en que el mecanismo sea de manivela corredera, que es el otro mecanismo. Es el otro mecanismo en el cual la corredera no es aterrizada como acá, sino que la corredera es flotante. Es decir, la corredera se mueve a lo largo o está contenida, moviéndose en un eslabón que también se mueve respecto del bastidor. Entonces, fíjense, tengo el eslabón balancín, el cual tiene una ranura, y dentro de esa ranura se mueve el eslabón 3, corredera, deslizándose, ¿sí?, sobre ese eslabón 4. A su vez, la corredera está unida a otro eslabón, que es el eslabón manivela de entrada, el cual rota respecto del bastidor a través del pivote fijo O2. El 4 rota respecto del bastidor respecto del pivote fijo O4. Bien, entonces la corredera en este caso no es aterrizada, sino que es una corredera
como habíamos visto en su momento, flotante. Esto va a dar paso a la aplicación del concepto del caso 2. Cualquiera de estos problemas de cuadrilátero articulado o de manivela biela corredera son mecanismos que se resuelven, como ya vamos a ver, como ya lo hemos dicho antes, y ya vamos a través de los ejercicios, vamos a ver, se resuelven como caso 1. Es decir, caso 1 es cuando, acuérdense, nosotros aplicamos el método del movimiento relativo, usamos un sistema móvil, además del sistema absoluto, un móvil que colocamos los puntos de referencia para ver cómo se mueve otro punto respecto de este. Y ese sistema auxiliar puede tener propiedades que son o de que se traslada puramente o de que se traslada y rota. Eso va a depender del hecho de que los puntos entre los cuales yo, o los puntos que yo use para definir el movimiento del cuerpo, sean puntos que pertenezcan al cuerpo o sean puntos de cuerpos diferentes. En este caso, para el cuadrilátero articulado, fíjense que la distancia entre estos dos puntos, o entre estos dos puntos, o entre esos dos puntos, siempre va a ser la misma. No va a haber variación. Entonces, los puntos que voy a usar para el análisis siempre van a estar a la misma distancia. Lo mismo pasa con el manivela biela corredera. La distancia entre estos dos puntos, siempre va a ser la misma, cualquiera sea la posición del mecanismo. Por lo tanto, también es un mecanismo que se analiza desde el concepto del caso 1. Pero en este mecanismo, fíjense que la distancia entre este punto, que es el punto de articulación del eslabón 2 y el 3, y el centro de rotación de este eslabón, sí, se mantiene siempre a la misma distancia, cualquiera sea la posición del mecanismo. Pero entre este punto y este punto, van a ver que esto se va a deslizar. Entonces, este vector que me define la posición de este punto respecto de esta, y va a variar. Entonces, eso me va a generar el hecho de que voy a tener que usar un sistema, como ya vamos a ver en los problemas, un sistema que va a tener que, además de trasladarse, va a tener que rotar. Vamos a caer al caso 2. Este análisis, que ya lo vamos a ver con ecuaciones vectoriales, lo podemos hacer un análisis gráfico para encontrar las velocidades de la misma manera. ¿Qué es lo que vamos a mirar ahora? Entonces, una vez que hemos presentado esto, vamos a decir que en este mecanismo, yo en el punto 2, que es el punto de articulación, en este punto A, pueden existir 3 diferentes puntos. Existe el punto de unión entre el eslabón 2 y el eslabón 3. ¿Sí? O sea, es el punto de unión entre el eslabón 2 y el eslabón 3. Por lo tanto, ese punto A le pertenece al eslabón 2. Entonces será el punto A2.
pero también le pertenece al eslabón 3, por eso también le puedo decir que ese punto es el A sub 3. En este caso, como es la junta que une al eslabón 2 con el eslabón 3, va a ser el A2 y el A3 va a ser el mismo punto. Estaría representado por el perno que une a esos dos eslabones. Pero resulta que el eslabón 4 en ese lugar también tiene un punto A, que es el punto A4. ¿Sí? Es decir, es el mismo punto como perteneciente al eslabón 4. Ahora, ¿qué pasa con el A4 y el A3? Y que son dos puntos que no va a pasar lo mismo como con el punto A2 y A3, sino que en el momento que este cuerpo se mueva y este se mueva, el 4 se mueva acompañándolo al 2, el punto A3 y el punto A4 van a moverse en sentidos, o en el mismo sentido o en sentidos diferentes, pero se van a mover diferente. No va a pasar lo mismo como el eslabón 2, el punto 2 y el punto 3, que son el mismo punto, ¿sí? Que es el punto de articulación entre el eslabón 2 y el 3, y esos dos puntos siempre van a ir juntos, no hay otra. Ahora, entre el punto 3 o el punto 2 y el punto 4, que le pertenece al eslabón 4, y ahí no va a pasar. O sea, uno se va a separar respecto del otro. Es decir, va a haber una velocidad relativa entre esos dos puntos. ¿Mm? Entonces, esto significa que estamos dentro de lo que es el caso 2, en donde nos va a aparecer dos velocidades. Nos va a aparecer una velocidad que se denomina velocidad de deslizamiento y otra velocidad que se llama velocidad de transmisión. La velocidad de deslizamiento va a ser la velocidad que existe entre el punto 3 y el punto 4. ¿Y en qué dirección va a estar? Y va a estar en la dirección que define el deslizamiento, es decir, que define el movimiento de la corredera dentro del eslabón 4. Va a tener la dirección del deslizamiento. Si mostramos acá, sería básicamente la dirección que muestra la línea roja. En esa dirección va a estar la velocidad de deslizamiento. Y la dirección de la velocidad de transmisión va a ser la que indica la línea verde, que es la de la perpendicular a esta. ¿Ah? Bien. Entonces, como pasa en todos los mecanismos, nosotros vamos a poder determinar la velocidad de uno de esos tres puntos, de cualquiera de uno de esos tres puntos, por el conocimiento que tenemos del mecanismo, que también es un mecanismo de un grado de libertad, como lo hemos visto, por lo tanto deberemos saber algo del eslabón de entrada 2, que será su velocidad angular. Si yo conozco la velocidad angular de la barra 2, podré conocer cuál es la velocidad del punto A2 que pertenece a la barra 2. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poder calcular qué cosa. La velocidad de transmisión y la velocidad de deslizamiento del cuerpo corredera y la velocidad angular de la barra 4, que es la velocidad de salida. Entonces, las variables a determinar son la velocidad de rotación de la barra balancín y la velocidad de deslizamiento de la corredera dentro del eslabón 4, además de la velocidad de transmisión. Bien, entonces,
lo que dije es que esto va a ser en forma no analítica, sino en forma gráfica, ¿sí? Por supuesto, vamos a usar unas ecuaciones, las ecuaciones normales, que son para poder determinar el valor de la velocidad lineal, así como hicimos recién con el método de los centros instantáneos. La ecuación que me da la velocidad lineal o tangencial, que es omega por el radio. Entonces, si nosotros conocemos el omega y conocemos el radio, podré determinar la velocidad lineal del punto A sub 2, o sea, del punto A como perteneciente al eslabón 2. O sea, voy a poder calcular el módulo de ese vector. Y además conozco su dirección. ¿Cuál es la dirección de ese vector? Y la de la perpendicular al eslabón 2, básicamente. Entonces, yo podría dibujar al vector velocidad del punto A2 porque conozco su módulo y también conozco su dirección. Bien, antes de eso voy a trazar las direcciones de esos dos ejes que yo les dije que son el eje que define la transmisión y el eje que define el deslizamiento. El eje que define la transmisión, que es el eje a través de la cual se transmite cualquier fuerza o cualquier velocidad, que sería el de la dirección de la perpendicular a la dirección de la corredera. ¿Eh? Y la dirección del deslizamiento, que sería la que indica la recta roja, que es la dirección en la que se desplaza, como dije, la corredera dentro del balancín. Estos dos ejes de transmisión y de deslizamiento me generan un sistema XY que se traslada, fíjense, se traslada y rota a la vez, que es lo que representa, no es la palabra que quiero usar, a un sistema caso 2, que el sistema local que voy a utilizar es un sistema que va a trasladarse y va a rotar para que nosotros podamos definir el movimiento. Mi sistema absoluto, ¿dónde está mi sistema absoluto? Y está puesto, su origen está coincidiendo con el punto O sub 2, que es un punto de rotación de un eslabón. ¿Mm? Bien, entonces, hemos definido entonces, como dije, un sistema coordenado local que es traslatorio y rotatorio para el análisis de esa junta. Bien. Como ya les dije, los datos que tenemos son justamente el ángulo θ 2, el θ 3, el θ 4 y omega 2, y lo que queremos obtener son las velocidades angulares de la barra de 3, que es la corredera, del 4, que es el balancín, y la velocidad de deslizamiento de la corredera respecto del eslabón 4. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Dije que yo puedo conocer la velocidad del punto A como perteneciente al eslabón 2 porque conozco el omega de la barra y el radio correspondiente. Entonces voy a conocer el módulo y la dirección del vector velocidad de A2, que es este vector que tiene un determinado módulo y está perpendicular a la barra 2. Entonces yo voy a trazar en escala, este dibujo en escala, y voy a trazar el vector velocidad del punto A partir del punto con un determinado módulo y la dirección correspondiente. Bien. Si proyectamos a este vector velocidad en la dirección del eje de deslizamiento, ¿sí? En la dirección del eje del deslizamiento, lo que vamos a obtener es la componente del vector velocidad A2
en la dirección del eje de deslizamiento. Entonces vamos a obtener la componente de la velocidad de deslizamiento que le pertenece al punto A2. Sería la velocidad con la que se desplazaría el punto A2 en la dirección del eje de deslizamiento. Bien. Si proyectamos la misma velocidad A2, la velocidad del punto A2, pero sobre la dirección del eje de transmisión, lo que vamos a obtener es la velocidad de transmisión, es decir, la velocidad que le transmite el punto A2, o sea, el eslabón 2, al eslabón 4, a través del eslabón 3. Como el punto 2 y el punto 3 es el mismo punto, que es el punto de articulación entre esos dos eslabones, digamos que la velocidad, la transmisión se hace directamente del eslabón 2 al 3 y del 3 al 4. ¿En la dirección cuál? En la dirección perpendicular. Ya vamos a ver, esto lo vamos a mirar varias veces, perdón, no muchas veces, pero varias veces, que la transmisión de una fuerza o de una velocidad siempre se hace en la dirección perpendicular a la dirección del movimiento. Por eso se hace en este eje. Bien. Es decir que, y todas las velocidades, las velocidades de los puntos correspondientes van a tener la misma velocidad de transmisión. Por eso, si nosotros proyectamos a este vector sobre la dirección de cualquier otra velocidad, vamos a poder encontrar la velocidad del punto en cuestión. ¿Cuál es la velocidad que queremos encontrar? La velocidad del punto A, pero como perteneciente al eslabón 4. Entonces, ¿qué están haciendo todos los puntos que pertenecen al eslabón 4? Todos los puntos. Y están rotando respecto de su centro de rotación, que es el punto pivote fijo 4. Entonces, como en el mismo punto A2 está el punto A2, el punto A3 y el punto A4, yo uniendo a este punto con el centro de rotación voy a tener el radio con el cual rota el punto 4, perteneciente al eslabón balancín 4, que va a tener un determinado módulo que todavía no lo conozco, pero sí ya sé que la dirección de ese vector velocidad tiene que ser perpendicular a este radio. Entonces, ustedes, por el punto A, vamos a trazar una línea PP, como la que está indicada ahí, que sea perpendicular al radio correspondiente a O4. Esa va a ser la dirección de la velocidad A4. Bien, ¿cómo determino el módulo de esa velocidad? Y como sé que tanto la velocidad del punto 2 como el punto 4 tienen la misma velocidad de transmisión, ¿sí? Van a tener la misma componente, esos dos vectores velocidad van a tener la misma componente sobre la dirección de la transmisión, es que si nosotros proyectamos el vector velocidad de transmisión que lo obtuvimos recién al proyectar la velocidad A sub 2 sobre la dirección de la transmisión, si nosotros proyectamos a este vector sobre la dirección de la velocidad 4, lo que vamos a obtener es el módulo de la velocidad del punto A4, ¿sí? La velocidad con que el punto A4 se traslada en una trayectoria que es, sí, perdón, son las 10:30, ya termino y los dejo en libertad. Discúlpenme un segundito. Sigue una trayectoria circular respecto de O4. Entonces, el vector A4 será tangente a esa trayectoria.
Entonces, ahí obtengo el módulo de esa velocidad. Luego, si proyecto a ese vector sobre la dirección del deslizamiento, lo que vamos a obtener es la velocidad de deslizamiento correspondiente a la velocidad V4. Es decir, ¿qué estaría representando esta velocidad de deslizamiento? Es la velocidad del punto 4, que está ahí en este momento coincidiendo en este instante, ¿con quién? Con 3 y con 2, ¿sí? Pero es la velocidad que tendría el punto 4 un instante después que esto se está moviendo. Entonces, el punto A4, que pertenece al eslabón 4, se estaría moviendo en el sentido ascendente. Mientras que el punto A2 y el A3, que es el mismo, tienen una velocidad sobre el deslizamiento, sobre el eje de deslizamiento, que es en sentido contrario, fíjense, porque la velocidad de A2 tiene una proyección sobre el eje de deslizamiento que es hacia abajo. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la velocidad de deslizamiento entre el punto 2, ahí pongo todo lo que acabo de decir, estaría ahí, para llegar a esto? La velocidad de deslizamiento entre el punto 2 y el punto 4, o entre el punto 3 y el punto 4, ¿cuál va a ser? Y va a ser la suma de estos dos vectores. Porque fíjense que los dos vectores, si bien tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, esos vectores se tienen que sumar para que me den la velocidad con que se separa un punto respecto del otro. Eso me va a dar la velocidad de deslizamiento entre el punto 2 o 3 y el punto 4. Por otro lado, la velocidad angular de la barra 4 la voy a poder obtener dividiendo la velocidad lineal del punto A4 en el radio correspondiente. ¿Ah? ¿Y qué vamos a saber? Como el cuerpo 3 está contenido dentro del cuerpo 4, la velocidad angular del cuerpo 3 tiene que ser igual a la velocidad angular del cuerpo 4. Bueno, no les robo más tiempo, chicos. Nos vemos el jueves a las 10:30. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos, que anden bien. Hasta luego.